Continuamos, queridos amigos, en El Don de la Fe, hoy con las previsiones para este año 2021. Previsiones en materia de economía, de geopolítica y de teología. Una cosa que tenemos cierta es que este año es el Año Santo de San José. Y esto es una gran esperanza en medio de tanta incertidumbre en torno a lo que pudiese ocurrir. En efecto, 2021 es el Año Santo de San José. Miren ustedes por qué. Con ocasión de la proclamación del Año de San José, el Papa Francisco concedió la indulgencia plenaria. En consecuencia, la Penitenciaría Apostólica emitió el decreto firmado por el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor, con fecha 8 de diciembre de 2020, en el que establece que se concede el don de indulgencias especiales del 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal y custodio de Jesús. El Papa Francisco ha establecido que desde hoy, el aniversario del casto San José, hasta el 8 de diciembre de 2021, se celebre un año especial de San José, en el que cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. Uno de los objetivos de este año santo consiste cómo establecer el decreto en que todos los fieles tengan la oportunidad de comprometerse con ocasiones y buenas obras para obtener con la ayuda de San José, cabeza de la celestial familia de Nazaret, consuelo y alivio de las graves tribulaciones humanas y sociales que afligen al mundo contemporáneo. De tal manera que el documento expresa que la indulgencia plenaria se concede en las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre a los fieles que, con espíritu desprendido de cualquier pecado, participen en el año de San José en las ocasiones y en el modo indicado por esta penitenciaría apostólica. Bueno, menos mal de veras que este año 2021 está dedicado a San José. Una cosa buena que el Papa Francisco nos regaló, el Año Santo dedicado a San José. Encomendémonos a él. Ernesto, sí. Dólar, euro, yen, pesos. La previsión general de la economía mundial es que sí va a haber una importante recuperación, sobre todo en los países ricos. Bueno, no tenemos nosotros de qué preocupar. ¿Por qué se debe o a qué se debe esa recuperación? Primero, es normal que después de una caída tan fuerte como la que tuvimos el año pasado, pues los números del siguiente año sean positivos y altos, a no ser que hayas entrado en un fenómeno de deflación, de gran recesión, pero no fue así. Adicionalmente, los países ricos, tanto los gobiernos como los bancos centrales de esos países, están aplicando políticas o paquetes de estímulos a la economía de magnitudes nunca antes soñadas, ¿no? Nunca antes pensadas, en todo el mundo, imaginadas, no en México, en los países ricos. Pues, tenemos el caso, por ejemplo, de Alemania, el paquete fiscal de ayuda a la economía, a las familias, a las empresas, representa el 40% de su economía. En el caso de México, de Estados Unidos, ya son 2 paquetes que suman más o menos 20% del tamaño de la economía americana. Eso del lado fiscal. Y luego le agregamos lo que está sucediendo con los bancos centrales. Bueno, todos los bancos centrales en general del mundo, pero particularmente de los países ricos, están aplicando lo que se llaman políticas monetarias extremas, les llaman cuantitativas. Es un experimento que se generó hace 12 años a raíz de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, en el que los bancos centrales ponen las tasas de interés o en cero o en negativo. La tasa de interés de referencia del Banco Central, la tasa un día, en Europa, por ejemplo, está al menos 0.50. Estados Unidos está al cero, la tasa de interés del Banco Central. Y adicionalmente tienen programas para crear dinero, pero
también por cantidades impresionantes. Pero sustentado. No. No. Crear dinero, o sea, billetazos. ¿Y eso no provocará inflación? Entonces, en las últimas semanas... Ahí viene la guerra. Ahí está. En las últimas 2 semanas, lo primero fue, desde el año pasado vimos fiesta de todos los mercados accionarios y pues vimos incluso el dólar debilitándose contra todas las monedas, ¿no? El peso mexicano lo vimos a 19.90 después de haber estado a 25 pesos en marzo del año pasado. Llegó hasta abajo de 20 pesos, ¿no? Pero en las últimas 2 semanas estamos viendo que los mercados están poniéndose medio nerviosos por un fenómeno que le están llamando la reflación. O sea, puede que venga de regreso la inflación como hace 12 años que están aplicándose estas políticas monetarias, creando dinero en exceso. No se ha dado todavía esa inflación. Todavía estos 12 años, a pesar de la creación tan fuerte de dinero que hubo, y la está viendo ahora más, no se dio la inflación. No ocurrió esa inflación que en la teoría debería haberse dado. Hay una serie de explicaciones, principalmente la economía de China. Que produjo muy barato muchas cosas que generó que la inflación se contuviera. Pero hoy sí tenemos el nerviosismo en los mercados. Si se presentara esa inflación ahora, ¿no sería temprana, Ernesto? ¿No debe durar más todavía este exceso de circulante en el mercado como para provocar una... Es que si se genera inflación, los bancos centrales tendrían que parar en seco estas políticas extremas de creación de dinero y tendrían que subir las tasas de interés. Y que Dios nos agarre confesados ante un escenario así en México. Bueno, qué bueno que no nos has dicho de México porque lo voy a dejar para el bloque siguiente, ¿no? Y así le metemos suspenso. Miguel, Canadá, Estados Unidos, México. Rusia, Estados Unidos, China. India. India es un país con un 8% de Producto Interno Bruto. Con todo y pandemia. O sea, ¿qué es lo que sucederá este año en geopolítica? ¿Cómo se va a mover la Yo creo que hay que verlo desde la óptica del anuncio que se hizo de que venía un gran reseteo. Todo el mundo, yo creo que lo hemos escuchado. Ese gran reseteo significa precisamente un parón en seco, literalmente, del sistema financiero, porque no es nada más de la economía física, ¿no?, de los productos, sino de toda la contabilidad de dinero, mucho del cual es ficticio o virtual, que se ha ido acumulando en burbujas de cientos de billones de dólares, que no son pagables. El dinero que mencionó Ernesto también es ficticio, aunque lo ves en billete, pero es ficticio. El asunto es que además el que tú ves. Sí, lo que quieren es, porque además está anunciado, aquí no estamos hablando de cuestión especulativa de decir, quién sabe si pase. Estamos hablando de cosas que ya anunciaron que va a venir. Es decir, incluso en el foro económico de Davos, hace unas semanas, se anunció que los planes que se tenían para el 2030 para implementar, donde se quería sustituir, por ejemplo, el circulante, ¿no?, la moneda circulante, por moneda digital, lo iban a adelantar, ya que vieron que había habido una gran disponibilidad de la gente para aceptar cualquier clase de condiciones a raíz del COVID. Entonces, se iban a adelantar a este año, probablemente. Pero lo del gran reseteo está programado y con la intención de, hacer un parón en seco de la economía y levantar un nuevo sistema en el cual, pues, muchos van a quedar excluidos porque va a estar supeditado al control absoluto de un sistema financiero que ahorita no controla todo porque hay mucho dinero circulando. Ahí es donde, pero para que se dé esa condición, tiene que haber una gran sacudida mundial que permita eso. Así como hubo una pandemia que permitió una reorganización social a nivel mundial, para que se dé el gran reseteo tiene que haber una sacudida. Esa sacudida necesariamente tiene que ser una guerra de las dimensiones que sería una guerra mundial. Algo menor a eso no permitiría las condiciones para que se implemente este gran reseteo. Ándale. ¿Izquierda o derecha en el mundo? Bueno, evidentemente la tendencia que hay de estos incluso círculos que manejan las agendas mundiales están llevándonos hacia la izquierda, o sea,
marxismo cultural, es decir, este esquema de pensamiento más allá de una cuestión incluso electoral, porque hay incluso gobiernos, vamos a decir, entre comillas, de derecha, pero que están tomando toda la agenda de la progresía, de la mal llamada progresía, porque evidentemente la izquierda no es progreso, es una regresión. El progreso lo representamos los que estamos a favor del desarrollo. Es un juego de palabras. Exacto. Joe Biden es de izquierda, ¿no, Ernesto? Sí, sí, sí. Y el de Canadá pero también además, es hijo de Fidel Castro, quizás, ¿no? El de Canadá, quizás el señor Biden no es en sí, él como persona, tan extrema izquierda, pero sí el partido que él representa, los demócratas, sí me parece, no sé si ustedes están de acuerdo, que sí se corrió a la extrema izquierda. A la extrema izquierda, claro. José Alberto, el Papa Francisco es de izquierda, ¿no? Por eso es apoyador de Biden y de Hillary y de todos ellos. De esa agenda, por lo menos. O sea, este término que usó Miguel Salinas, progresismo, lo tenemos ya mayoritariamente en todo el mundo e instalado en la sede apostólica. ¿Tenemos un Papa progresista? Sí, sí, progresista desde el punto de vista político, desde luego. Incluso en algún video sobre la vida de él, apoya, digamos, al grupo de Biden antes de las elecciones. ¿Quién? Y a Trump lo llama públicamente un mal cristiano. Ah, el Papa Francisco. El Papa Francisco, sí. O sea, se metió en política antes de las elecciones abiertamente, descaradamente. Entonces, en ese sentido, sí hay un schieramento, dicen los italianos, un alinearse hacia la izquierda política, sí. Pero también dentro de ese progresismo está una tendencia cada vez más fuerte hacia el modernismo que es condenado por Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII. Digamos que ese modernismo ahora tiene ateo. Es un modernismo doctrinal, es un modernismo en la fe, o sea, una dilución de la fe para aceptar, digamos, esos dictámenes del mundo que vienen en esa agenda. Es la suma de todas las herejías, así la referían. Así es. Bueno, la historia nos ha dicho que en los países donde se vive el socialismo hay un retroceso económico, salvo China. La izquierda es amplísima, ¿no? No es lo mismo una izquierda de centro que una izquierda extrema, ¿no? Yo te diría que mientras más al centro estén de ambos lados de la ecuación, del lado de la derecha o de la izquierda, creo que es más fácil que haya más desarrollo. ¿Sí? Porque también una derecha de extremo, un capitalismo salvaje, pues simplemente nos genera unas crisis como las que ya hemos vivido en el pasado. Un capitalismo. Que son un retroceso severo del nivel de vida de la sociedad, ¿no? Entonces, más al centro funcionan mejor las cosas. Bueno, y en esto que estamos viendo que pudiera ocurrir en este 2021, una tendencia casi mundial hacia la izquierda, ¿a quién beneficia? ¿A río revuelto? ¿Ganancia de quién? Claro, bueno, aquí evidentemente cuando hay una falta de un gobierno fuerte, y es decir, la izquierda genera muchas veces este ambiente, quienes se benefician y quienes además lo financian son las grandes corporaciones que entran a tomar esos parte de control que el gobierno lo va dejando. Es decir, cuando hay intereses representados, por ejemplo, te voy a poner un caso, un personaje muy conocido que es George Soros, que él financia tanto a la izquierda como a la derecha con la idea de disminuir el papel de los estados, es decir, de los gobiernos, para que sea la iniciativa privada representando su ideología la que tome el control y maneje a su conveniencia los intereses de cada país. En el mes de diciembre, hace menos de 3 meses, nosotros 4 hicimos un programa que se llamó Revisión de 2020. Y allí Ernesto Farril dijo, evidentemente el Estado en México está creciendo y se está fortaleciendo. Y él utilizó una palabra macabra, estatismo. ¿Acaso en 2021 veremos un crecimiento en el poder de los gobiernos en el mundo y en México?
¿Y quién será el sucesor del cardenal Robert Sarah en la doctrina de la fe? El mundo se dirige hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Qué sucederá en este año? Una pausa y volvemos con esto.